Master, qué pena, le hago una consultica. Ah, bueno. Listo, ahora sí. Juan Diego, Sí, no, que quería hacerle una consultica antes de comenzar la clase, de pronto, Master, qué dígame. pena. No, es que estaba revisando mis notas aquí en el Q10 y pues veo, Baby, es que hace falta una nota porque yo también iba a decir lo mismo, antes de que vayas a decir eso. ¿En cuál? veo ¿Manejo de la voz o cátedra de la paz? en manejo de la voz. Ah, ok. ¿Qué pasó? No, sí que vi altamente sorprendido un 2.5 como ¿Dónde? nota final. Juan, ponme cuidado. Dime. Entra ahí donde dice corte 3, dale clic ahí donde dice corte 3 y verás que el profe pone 3 notas por corte. Entonces hace falta una nota que es la de este jueves. Ah, ok. Sí, yo también miré lo mismo. Muchas gracias. Listo. Ahí está la respuesta. Muchas Gracias, gracias a Master, Diana. listo. Gracias, baby. ¿Ustedes creen que el semestre se termina mañana? No, el semestre todavía no ha terminado. No, profe, es que pues, Pero pues es es que que como fue aparece ya curioso la la nota verdad, porque a mí también finalmente. me apareció igual. Entonces me dio curiosidad y me apareció tal cual como le apareció a Juan. Sí, claro. Por ejemplo, el tercer corte a Luisa Fernanda le aparece en 2-3, a María Camila en 1-9, 2-3 también para María Fernanda. O sea, todos van perdiendo. Pero el corte. Oh, sí. Ok, ya, la verdad no había Sí, claro, el detallado. corte, obviamente, ¿no? Yo estoy diciendo que van perdiendo el corte. Igual, así va a quedar. Entonces, ¿para qué se preocupan? Ay, profe, ¿qué es esa agresividad? Porque es así, profe. O sea, yo Bueno, creí que nos amaba, profe. no, falta una nota todavía, falta una nota que son los boletines informativos. De hecho, falta este jueves y el lunes. Tenemos que presentar eso. La cara de maldad y felicidad al mismo tiempo del profe. Cuando dice que Claro. vamos a perder todos. Este jueves y el lunes, y ustedes tienen que hacer boletines informativos, ¿no? Que espero ya los tengan listos, ¿no? Porque pues terminan haciéndolos el miércoles a las 12 o el mismo jueves a las 5 de la mañana. Es muy normal que eso Sí, suceda. profe, obvio. Sí, ¿Mm? chicos, no sean así, de verdad, no sean así. Sí, y que copien y peguen las noticias de los medios de comunicación. Pues, No, eso no se de una hace. vez les advierto, yo Eso no va leo a todos pasar. los periódicos, yo leo todos los periódicos y todos los medios de comunicación. Entonces, si copian y pegan, yo me voy a dar cuenta, ¿vale? Pero yo siempre, lo que siempre les digo, los que se engañan son ustedes. Qué miedito. Master, qué pena, con base Profe, a ya me esto que estás asustó. diciendo, ¿es inventar la noticia o es tener una noticia y uno mismo No, relatarla? claro, tengan la Listo. noticia y redáctenla ustedes Listo, perfecto. como lo ¿Es vimos el inventado? jueves pasado, Ya, listo. ¿sí? Noticia Entonces, verdadera. sí, o sea, a Ok. modo de confesión, yo me despierto muy a las 5 de la mañana a leer todo, periódicos, Uy, eh, no, profe. y a escuchar pues lo que más pueda de radio. Entonces, pues, vuelvo y digo, si ustedes copian y pegan, yo me voy a dar cuenta. De por Dios. Tengo miedo. Pero, vuelvo y digo,
creo que sí nos va a Ustedes quedar la harán los nota que ya boletines y tenemos. leerán, ¿cierto? Ustedes No, harán los mentira, no. boletines y leerán y pues yo les pondré una nota y toda la cuestión, pero al final de cuentas, en cuanto a redacción, los que se engañan son ustedes, yo no. Muy claro, mi profe. Ya ¿Sí? con miedo y todo. Puede que ese día se saquen 5, pero pues copiando y pegando de otro medio de comunicación, bueno, sigan, vayan allá al otro, a los medios a hacerlo. Vayan, a ver cómo les va. Bueno, volvemos a Cátedra de la Paz. Y entonces, estábamos hablando del gran Jaime Garzón. Eh, para ustedes, ¿cuál es el legado más importante que deja Jaime Garzón en materia de paz, de resolución de conflictos, que es al final de cuentas lo que nos atañe a esta clase? Profe, que él siempre Señor. muestra o mostró como esa realidad de la que nadie quiere hablar o de la que nadie nunca menciona. Él lo mostraba de una forma humorística, pero el que lo entendía y el que le caía, le caía. Correcto, estoy de Es algo acuerdo. que es algo que falta mucho hoy en día porque obviamente se informan las cosas, se comentan los sucesos, pero no, como que no se llega al trasfondo como tal de las cosas, ¿no? Estoy de acuerdo con usted. Una de las cosas, veo yo, Máster, que promovió bastante también fue el voto, porque fue una de las charlas que él hizo en la Universidad Nacional. Recuerdo mucho que decía precisamente eso, o sea, le decía, pelados, si ustedes quieren cambiar el país, tienen es que ir a votar realmente, o sea, no es quejarse y no es hacer una revolución finalmente y armar un mierdero, perdón, como lo expreso, pero pues nosotros realmente gozamos de algo muy importante que es el voto, y eso es gozar de un privilegio realmente, ¿cierto? Estoy de Es algo, acuerdo. sí, realmente gozar del privilegio de votar y obviamente, ya lo que he dicho en muchas ocasiones pasadas, la cultura que tiene Colombia en las urnas es demasiado pésima. Y estamos viendo en este momento los resultados de eso, ¿cierto? Por ahí en estos días vi un tuit que me llamó mucho la atención que decía como, ¿y cómo van los uribistas en el trancón? Sí, y entonces pues al que le cayó finalmente, o sea, usted votó por él, ahí tiene su chicharrón, o sea, todo este chicharrón Exactamente. está por él. Y una de las cosas, digo yo, del legado que dejó Jaime Garzón como tal fue eso. Él quiso siempre, digamos que, una participación también de los jóvenes más que todo. Sí, él promovía bastante esto con las universidades, digamos que pues bien la Universidad Nacional. Yo estaba muy pelado en esa época y mi hermano pues recuerdo es estudiante de la Universidad Nacional y me llevó alguna vez a una conferencia a la cual pues no recuerdo mucho, tenía yo 7 años y pero muy interesante muchas cosas que pudo haber hecho y recuerdo mucho eso, que él optó mucho por influenciar a los estudiantes, de verdad de ver el voto, no quejarse y no decir, ah, es que, ¿por qué no sale a votar? No, pues porque es que mi voto no sirve para nada, mi voto no suma. Claro, su voto es un privilegio precisamente. Entonces, eso fue una de las cosas que él sí quiso mucho promover. Correcto. Yo sí quiero, Profe, Fuera tengo una también de duda. todo el tema de la igualdad, él también quería un tema como de igualdad social y lo que la frase que precisamente escribiste ahorita, Master, que pues muy interesante, ¿no? Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Eso me parece que Pedazo 10-2. sí, es muy dicho. eso fue lo que tradujeron los indígenas en el trabajo que él hacía de llevar la traducción a los pueblos indígenas, perdón, de llevar la constitución a los pueblos indígenas. Eso lo hizo él cuando trabajaba en el gobierno de César Gaviria. Y los indígenas tradujeron eso de ese penoso, porque yo estoy de acuerdo con el penoso artículo 11, perdón, artículo 12 de la Constitución, creo que ahí se equivoca porque es el artículo 12 de la Constitución, que nadie podrá ser sometido a pena cruel
castigo inhumano y desaparición forzada, creo que es lo que dice ahí. Que eso es una vergüenza, que una constitución diga una cosa de esas es realmente vergonzoso. Es que, por favor, ahí sí, como dice él, que el ejemplo que él pone es perfecto. Es como si usted llega a la casa, a una casa, y ve un aviso que dice, por favor, no se suene con el mantel. Entonces, pues imagínese usted esa vergüenza. ¿Camila iba a decir algo? Sí, sí, sí. Profe, tengo una duda. ¿Qué tan cierto es que hay una ley, yo no sé muy bien, que he escuchado, que si digamos uno vota en blanco, la mayoría de los ciudadanos votan en blanco, se cambian bueno, allá los presidentes, si me hago entender, porque ningún ser humano, ninguna persona está de acuerdo con las leyes o con lo que ellos están diciendo? ¿Qué tan cierto es? Hay Em, un aquí hay porcentaje que, de sí, votación, ¿no? aquí hay que Sí, hacer sí, una sí. aclaración con el tema del voto en blanco. El voto en blanco, imagínense ustedes el poder que tiene el voto en blanco y la gente no lo sabe, no lo tiene claro. Resulta, pasa, acontece que cuando se presentan 2 o 3 candidatos, digamos que se presentaron a las elecciones Dylan Espitia, Juan Diego Osa y Luisa Arara, ¿sí? Se presentaron a las elecciones. Recuerden ustedes que cuando en el tarjetón aparece una casillita que dice voto en blanco, es decir, que si a usted no le gusta ninguno de los 3 candidatos que se presentaron, ¿cierto? Que es muy lógico porque pues a quién le va a gustar una candidatura de Dylan, de Juan Diego y de Luisa. A ver, por favor. Sí, yo votaría en blanco. Esa Entonces, agresividad. en ese orden de ideas, si a No, usted no le gusta, hasta yo votaría en blanco. Uy, Pero sí ya se está. ven. Sea ahí está. Palomino. Bueno, Gracias, entonces, Diego. no, pero es un ejemplo, es un ejemplo, es un ejemplo, es un ejemplo, es un ejemplo. Entonces, usted puede marcar la casilla de voto en blanco porque no está de acuerdo con las políticas que están proponiendo o las propuestas que están proponiendo, valga la redundancia, los 3 candidatos que están ahí. Entonces, si el voto en blanco obtiene la mayoría de votos, es decir, gana las elecciones, ¿sí? Si el voto en blanco gana las elecciones, ¿qué pasa? Automáticamente la registraduría dice, señoras y señores, ganó el voto en blanco, por lo tanto, ninguno de los candidatos puede ser ni alcalde o lo que sea que se estén eligiendo. ¿Qué pasa? Se tiene que volver a programar otras elecciones con candidatos total y absolutamente diferentes. Con candidatos diferentes. ¿Vale? O sea, no pueden volverse a postular ni Dylan, ni Juan Diego, ni Luisa, porque la gente decidió con el voto en blanco que esos candidatos ninguno sirve. ¿Ya? Entonces, obviamente, bueno, ya Dylan está haciendo campaña. Entonces, en ese orden de ideas, Camila, básicamente el voto en blanco es un arma fundamental. ¿Qué es lo que pasa? Que el voto en blanco pierde fuerza o ha perdido fuerza en las elecciones de presidencia, porque lamentablemente hizo carrera o está haciendo carrera eso de que, por ejemplo, en las elecciones pasadas desmeritaron el voto en blanco porque dijeron que votar en blanco era votar por Duque o votar en blanco era votar por Petro y que, bueno, en fin. No, eso no es mentira. Si la gente hubiera votado en blanco y hubiera ganado el voto en blanco, la segunda vuelta tendría que haberse hecho con otros candidatos diferentes a los que estaban. Yo personalmente voté en blanco porque yo no estaba de Por acuerdo con dos. ninguno de los dos. Por eso es que tenemos que votar en blanco, muchachos. Pero Entonces, sí, sí, el gracias. voto en blanco es un arma fundamental en caso de que ninguno de los candidatos sirva. Ojo, yo no estoy promoviendo ni estoy diciendo que hay que votar en blanco, Camila. Sí, Lo que yo Master, estoy perdóname, diciendo es ¿puedo hacer que un paréntesis el ahí? voto en blanco, sí, espérame un segundito, el voto en blanco hace una diferencia grandísima cuando ninguno de los candidatos propone cosas que le gusten a la gente. Entonces, pero la gente tiene la mala creencia de que es que si usted vota en blanco, esos votos se le dan al ganador. No, eso es Eso iba a mentira. decir. Eso iba a decir. Eso también decir. Eso es falso. Eso es precisamente lo que se ha inculcado en este país, que si Ujú. uno vota en blanco, esos votos en blanco se le suman se le suman al ganador. Y eso es totalmente falso. Sí, eso es falso. Iba Entonces, a preguntar.
Sí, sí, Luisa. No, profe, iba a preguntar lo que Juan Diego Ah, acaba de bueno. decir. Esos Ya son me los respondí. mitos, ojo, esos son los mitos que precisamente Jaime Garzón pregonaba a la hora, lo que decía Juan Diego, a la hora de dar sus intervenciones, él decía, nosotros tenemos un arma fundamental que es el voto. Nosotros tenemos la posibilidad de poner o de no poner a unos señores. Yo les iba a nombrar, yo les iba a poner aquí unos nombres, les iba a poner en consideración unos nombres, a ver si de pronto ustedes los conocían. Son senadores de la República, ¿sí? Y voy a decir, ¿ustedes conocen a Ana María Castañeda? No, Senadora de la República por el Cambio Radical. ¿Saben quién es? no, Pero me imagino que también conocerán a Alejandro Corrales Escobar. Me imagino que ese sí, pues por algo está elegido como senador, ¿no? no, no, nada. Esos, los, O de pronto alguno conocerá a Juan Carlos García Gómez, que ni siquiera tiene foto en la página del Senado. O Profe, alguno de no lo ustedes, conoce ni la página del Senado. Ahora sí alguno de ustedes nosotros. votó por Paola Andrea Holguín Moreno, más conocida como Paola Holguín. O me imagino que a este sí lo conocerán, Jorge Eduardo Londoño Ulloa. Alguno votó por él, ¿sí? Entonces, ¿por qué están esos señores allá? Uno no, uno no puede entender esos tipos que nadie conoce, ¿por qué están ahí? ¿Vale? Y porque otros que son desastrosos, que son más famosos, pero que son desastrosos, ¿por qué están ahí? Por ejemplo, María Fernanda Cabal, una, ¿sí? Roy Barreras, dos. Rodrigo Lara Restrepo, tres. A esos me imagino que sí los conocerán por la televisión. Armando Benedetti, ¿cierto? Que son un desastre como son las políticos. joyitas. Son un desastre como políticos. Un desastre, ¿cierto? Y estoy nombrando aquí de unos y de otros, porque, porque ¿para qué? Son unos y otros. O por ejemplo, no sé, se me ocurre hablar de, a ver, de pronto ¿cómo es que se llama este? Efraín Cepeda. Efraín Cepeda no, ay, el otro Cepeda. Iván Cepeda. Iván Cepeda. Sí, 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 sí. Ese es como Tipo, de los más el tipo no conocidos hace por nada lo en que el hace. Congreso, lo único que hace es pelear con Uribe. Sí, eso es. Sí, iba a decir. ¿Mm? Porque no hace nada más. Pelear con Uribe. Uno le entiende las causas sociales y toda la vaina, pero ¿y qué? ¿Dónde están los proyectos de ley para cambiar las cosas? ¿Dónde están las propuestas para mejorar, por ejemplo, el sistema de elecciones? ¿O por qué no han acelerado lo del tema de la reforma a la justicia? ¿O por qué no han acelerado el tema de quitar esa reforma de salud que está propuesta, que creo que ya la tumbaron, y cambiarla por otra propuesta que de verdad funcione y que de verdad reforme la salud? ¿Ya? ¿Por qué no han propuesto una nueva reforma tributaria que más bien, que en vez de sacarle la plata a la gente de la clase media, le saque la plata a los que más ganan? Como por ejemplo propuso, yo no sé si ustedes en algún momento vieron el trino del presidente Biden, que va a proponer en Estados Unidos una reforma constitucional, una reforma tributaria, una reforma fiscal para cobrarle más dinero a los multimillonarios, multisultisillonarios y quitar la evasión de impuestos, ¿sí? O tratar de erradicar la evasión de impuestos que allá en Estados Unidos es impresionante. Es peor que acá, ¿ya? Porque aquí ninguno ha propuesto eso. Ah, bueno, listo, tumbemos la reforma tributaria, qué berraquera. Marchamos y cantamos y hacemos chocolatadas y canelazos y toda la vaina, pero ¿y quién propone otras cosas nuevas para mejorar eso? Entonces, eso mismo, lo que decía el amigo Jaime Garzón en su momento, es precisamente eso, que si se van a sentar estos señores del comité de paro, que son unos señores, porque pues los que protestan son los jóvenes, pero los señores son los que se sientan con el gobierno, ¿cierto? Si se van a sentar,
propongan vainas. No es allá a exigir y que es que quiten a los militares, que quiten a los policías, que quiten. No, es proponer, ¿sí? Y por otro lado, que el señorito se siente con ellos, que no se vaya, que no se quede allá guardado en la sala y no, es que los bloqueos dañan a la sociedad, los bloqueos mirando por otro lado. Es que es de unos y de otros, ¿vale? Entonces, pero ¿qué pasa? Que nosotros los colombianos somos los que los ponemos allá, porque no entendemos que nosotros tenemos ese poder de elegirlos o de no elegirlos, ¿sí? Es así de simple. Entonces, eso que decía, que dice Juan Diego y que reclamaba tanto Jaime Garzón, con el solo voto, uno arregla ese chicharrón del... Ahora, ¿qué pasa? Que es que como me dan la teja para la casa, como me dan el tamal, como me dan la lechona, ¿sí? Como me compran el voto a 100.000 pesos, ¿sí? Entonces, ahí es donde está el problema, que la cultura de este país, la cultura política de este país está tan corrompida y tan contaminada del clientelismo que el votante ya va pensando es, este man me dio 100.000 pesos, yo le voy a ir a, yo voto por él. Así sea bien malo. La gente no vota por propuestas. La gente no vota por lo que le conviene a largo plazo, sino por el que más promete o por el que más le dan, el que más tamales da o por el que más tejas reparte o por el que, ¿sí? Eso lamentablemente es clientelismo, ¿ya? Y otra cosa, impieran otros delitos, pasan impunes mejor otros delitos electorales como el trasteo de votos, ¿cierto? Que es coger gente de un barrio y llevarla para otro barrio y hacerlos votar por concejales o alcaldes o lo que sea. Ese trasteo de votos es un delito que siempre pasa desapercibido. Y lo peor de todo es que es descarado. Van partidarios de uno u otro candidato, van a las casas y censan, les hacen un censo y dicen, ah, ¿usted por quién va a votar? Usted tiene que votar por tal porque es que vea que tal viene, ta, ta, ta. Pero qué pena, pero es que este man no es de mi localidad, yo no voy a votar por ese man porque ese man no es de acá. No, tranquilo, no se preocupe, nosotros le ponemos un bus, usted se monta en ese bus y usted llega allá y vota. Trasteo de votos, ¿sí? O vaya, inscriba su cédula en la localidad de Chapinero y allá vota por tal y ese le ayuda. Y tome, aquí está su plata de su voto. Entonces, y eso pasa desapercibido. ¿Cómo es posible que a una señora en Barranquilla le encuentran un montón de dinero de producto de la compra de votos y no le ha pasado nada? Todavía sigue siendo representante a la Cámara. ¿Mm? Entonces, ese tipo de cosas es lo que ha contaminado ese tema, ¿vale? Bueno, ¿quién más? Siguiendo. ¿Quién más daba su opinión? ¿Quedó claro, Camila, lo del voto en blanco? Sí, señor profe. Gracias. Lastimosamente, pues solo voy a hacer una apreciación extra de todo esto. Lastimosamente, la política ha destruido muchos lazos de amistad y no es por culpa de unos, porque aquí nos queda en algún momento alguna familia por ahí empezó a hacerle propaganda a Roy Barreras y no, yo le dije que no, no iba a votar por él y punto, y ya. Y no, fue mejor dicho, ay, es que ustedes no apoyan, que no apoyan. ¿Cómo así? Pero y entonces, y la pregunta es, ¿qué hizo Roy Barreras por ellos? ¿O qué ha hecho? Creo que tiene camellando a una de las chinas ahí. Con él, Ah, con él. ¿viste? Pagó el favor. Sí, No, pues qué berraquera. es lo único. Ese es el problema, es que ahí está, ahí radica el problema. Eso es clientelismo.
Eso es clientelismo. Total. Y la gente no se da cuenta de eso. La gente no se da cuenta de eso. Llega el político y le dice, yo les voy a construir el acueducto. Si ustedes me eligen alcalde, yo les construyo el acueducto. Y la gente va y vota. Ay, sí, el acueducto, qué berraquera. Pasan 4 años y ni acueducto ni señor. Como pasó en Yopal con uno que vendía calzones. Como ha pasado en La Guajira durante 50 y cuántos años. Pues, imagínense. Profe, y yo pienso que una de las mejores formas de mostrar la inconformidad con la política es eso, en las votaciones en las urnas. Por ejemplo, yo las próximas votaciones en blanco. Si todo el mundo votáramos en blanco, se mostraba claramente la inconformidad que hay sobre toda la política. Yo vuelvo y digo, yo reitero, si esa es su decisión, pues me parece buenísimo, pero sí me gustaría que ustedes más bien pensaran en escuchen a los candidatos a ver si de pronto hay alguno que sí quiera cambiar las cosas y que sí tenga, o que sus antecedentes demuestren que sí tenga intención y que sí vaya por un camino en donde esté haciendo buena política. Porque es que al final de cuentas, ojo, al final de cuentas, nosotros también tenemos que elegir a alguien en algún momento. O sea, alguien tiene que quedar elegido, ¿ya? No es que dejemos creer en la política y entonces no, pues salgamos a votar en blanco y voy a apoyar el voto en blanco. Claro, buenísimo, eso es un arma perfecta, genial, fantástica. Pero también hay que escuchar a los señores que se van a postular. De pronto alguno de esos sirve y se puede votar por esa persona, ¿ya? Máster, A la perdóname, hora yo de te pronto pregunto de uno algo. elegir más que lo que la persona o Profe, el pero es que si candidato se me hable, pienso más en lo que, en el recorrido de verdad político que uno le pueda analizar a esa persona, porque de hablar bonito, sí que habla bonito todo Sí, el mundo, claro. pero a la hora de hacerlo, y eso iba a decir siempre yo, o cambia sea, todo. todo el mundo puede proponer cosas muy buenas y todo, y a la hora de la verdad no hace nada. Claro. Sí, Eh, yo, por ejemplo, sí, y esto es una cosa, una apreciación muy personal. En las elecciones pasadas, para mí, ojo, para mí, Arturo Vargas, ciudadano, para mí, el mejor candidato era Humberto de la Calle, ¿sí? Y yo voté por él. Yo voté por el tipo me parecía que tenía buenas ideas y siempre ha sido un crack absoluto. Yo lo he seguido y el tipo y lo investigué y miraba qué era lo que decía y todo era muy coherente y dije, no, este man, el tipo quedó como de cuarto, de quinto en la primera vuelta. Entonces, pero bueno, yo dije, no perdí mi voto, pero al final de cuentas voté a conciencia, voté por el que yo creía que me gustaba, que me parecía que tenía buenas ideas. En algún momento yo voté por William Vinascoche, cuando fue candidato a la alcaldía de Bogotá. Y voté por él porque el tipo de los que se han presentado con él, es que no recuerdo cómo fue la elección con él, creo que estaba Gina Parodi, el que ganó que fue Peñalosa, si mal no estoy, y había otro. Bueno, no me acuerdo. Hubo otra, una señora. Bueno, no me acuerdo. Creo que era Clara López, si mal no estoy. Pero bueno, el caso es que, el caso es que el tipo quedó de tercero cuando nadie quería. Pero para mí era el candidato, William Minascoche, era el tipo que tenía las ideas más aterrizadas a la realidad de Bogotá. ¿Ya? Era el tipo que tenía las ideas más aterrizadas a la realidad. Y eso es a lo que yo quiero llegar. Nosotros tenemos que mirar las propuestas de cada candidato y ver qué tan aterrizado está, qué tan conectado con la realidad está, porque fíjense ustedes que a este señor no se le critica que sea títere de Uribe o que sea lo que sea, a Iván Duque. No, a este señor lo que se le critica es la desconexión que ha demostrado con la realidad del país. Porque el tipo sigue pensando en la Copa América, el tipo quería meter una reforma tributaria de 20 billones de pesos al año, el tipo quiere meter una reforma a la salud que implica, entre otras cosas, comprar microseguros para diferentes enfermedades, eh, que creo que eso ya la tumbaron afortunadamente, gracias a Dios. Entonces, hay una desconexión y eso es lo que se le critica a ese señor. No es que sea títere de Uribe, no es que sea uribista, no es que sea lo que sea, porque la vez pasada Ángela Patricia Yaniot, entre otras cosas, ex
alumna del Colegio Superior de Telecomunicaciones, en Univisión le preguntó, oiga, ¿por qué el presidente Uribe dice que usted es un títere? Y el tipo se puso bravo y se fue. A mí me respeta, yo soy el presidente de Colombia, yo no soy títere de nadie, y se fue. Entonces, ¿no lo vieron? Confirmo. Fue muy chistoso. ¿No lo Sí, vieron? fue bueno. No. Yo lo vi. Exacto. Entonces, en ese orden de ideas, vuelvo y digo, al tipo no se le critica por ser eso, ni porque, ay, se puso a hacer cabecitas en campaña, o porque en una emisora se puso a hablar de rock en vez de hablar de política. Se le critica es la desconexión. Y eso es precisamente lo que uno tiene que analizar. Y nosotros, que vamos a ser futuros periodistas, que vamos a tener un sentido crítico y que vamos a ir por un centro siempre, tenemos que revisar tanto los de un lado como los del otro, ¿cierto? Y entonces en ese orden de ideas, ¿quién estudió? ¿Duque? ¿Duque estudió aquí? No me acuerdo. No, profe, William, mira, escuché. William Minasco, sí, fue egresado de acá también. Ah, Fue egresado. pues sí. Él fue estudiante, él es egresado del Superior de Telecomunicaciones. Y entonces, entre otras cosas, nos quiere mucho. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué les está diciendo yo? La desconexión que tiene el gobierno con la gente. Pues tanto así que en la primera reunión con el comité no fue. Y después sale a decir, no, es que hay que mandar el ejército para que vaya y desbloquee las vías. Entonces no tiene, o por ejemplo, sale y dice, no, yo no voy a ir a Cali porque no me parece prudente ir a Cali en este momento, que por temas de seguridad no me parece. Y a la 1 de la mañana estaba allá, en un cantón militar, hablando con los militares. ¿Por qué hace eso? Y dice que no es títere y parece como si le dijeran, venga, diga esto, y lo dice como porque le está diciendo Sí. otra persona y no lo... Exacto. ¿Por qué hace eso? Como si fuera un delincuente, con el debido respeto, pues, de los señores del ejército que están viendo esta clase. ¿Por qué hace eso? ¿Ya? ¿Por qué dice una cosa en alocución y todo un mensaje que todo el mundo vio y a la 1 de la mañana del día siguiente estaba allá, en Cali, en un consejo de seguridad con los militares? ¿Por qué hace eso? A hurtadillas, como si quisiera que nadie lo viera. Entonces, eso es lo que se le critica a ese señor, ¿vale? Y obviamente, volviendo al tema, la gente no ha entendido que hay mecanismos para poder evitar que este tipo de personas queden. Yo personalmente vuelvo y digo, no me imagino cómo sería este país con Petro, ¿sí? Pero tal vez hubiéramos estado en una situación, no sé si bien o mal, no sé, ¿vale? Pero con este Duque no nos sirvió o no nos ha servido. Lleva 3 años y no ha funcionado, ¿vale? Y hay serias críticas, ¿vale? Entonces, vuelvo al tema. Nosotros como futuros periodistas, pero también como ciudadanos, tenemos la posibilidad de analizar quién es el que está más aterrizado. Y si ninguno funciona, ahí tenemos el voto en blanco, que nos permite precisamente. Yo recuerdo que en alguna vez histórico, creo que fue en Armenia, si mal no estoy, en Armenia, Quindío, o en un municipio de Quindío, que ganó el voto en blanco en unas elecciones para la alcaldía de ese municipio. Ganó el voto en blanco, fue mayoría el voto en blanco. ¿Qué hicieron? No, estos señores no van, repitieron las elecciones y creo que quedó una señora de alcaldesa. Entonces, ¿qué pasó? No ganó el voto en blanco, se repiten las elecciones con otros candidatos diferentes. Punto y final. Eso es. No nos gustan las propuestas de estos señores, no nos caen bien estos señores, estos tipos son ladrones, estos tipos tienen malos antecedentes, estos tipos no funcionan. Yo no puedo entender una señora que tiene hijo de 1000 investigaciones por despojo de tierras esté en el Congreso de la República. Uno haciendo leyes. Uno no puede entender eso en este país. Es que es increíble. Y obviamente no es solamente en este país, eso pasa en muchos países. Pero nosotros vivimos aquí y votamos por los de aquí.
y nos preocupamos por los de aquí, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que un señor que tiene tantas investigaciones por paramilitarismo, por parapolítica, por dineros calientes, esté metido, y eso creo que le pasa a varios, estén metidos en el Congreso o sean concejales? Lastimosamente tienen industria para mover la gente y Claro. con eso precisamente Eso es las lo que amenazan. Entonces, si usted no vota por por lo menos yo, mi trabajo personalmente, la universidad queda en la 17 con quinta frente exactamente a Bustamante, esta calle que es de deportes, y Mm. todo eso es precisamente un senador Bustamante y todos ellos tienen que votar por el señor o si no se quedan sin trabajo finalmente. Entonces, se Claro. vuelve también, Esa es la manipulación se vuelve organizada. un gremio ahí. Sí. No, y precisamente por eso, porque este país lamentablemente se dejó contaminar del clientelismo. Y ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Aquí lamentablemente la gente tiene tantas necesidades que al final termina votando es por eso. ¿Sabes qué? Y lo peor de todo es que eso, ahí es donde lavan ellos, me imagino, el dinero. O sea, yo personalmente que veo al frente de la universidad, pueden tener fácilmente unos 2.000 millones de pesos en maquinaria. Y tú ves que entran tres personas salen con tres pesas, salen con, sí, uno dice, ¿dónde Sí, mueven claro. tanto dinero? Entonces, exactamente, pero ¿qué? ¿Ahí qué podemos hacer? Nada. No podemos hacer nada porque no tenemos ni el poder para denunciar, ni las pruebas para denunciar, ni nada después. Entonces, lamentablemente. Y eso obviamente viene de muchos otros vacíos y problemas, en fin. Pero vuelvo y digo, ahí a ese punto es el que yo quiero tocar con eso. Y es una de las grandes enseñanzas, porque entre otras cosas, Jaime Garzón también enseñaba la parte de no dejarse, yo les decía en algún momento, no dejarse, o mejor, de que el país tenía que cambiar su filosofía y que los jóvenes, bueno, en esa época, los jóvenes eran los que tenían que asumir, ahí lo decía claramente, ¿sí? Él apostaba mucho porque la juventud era la que realmente tenía que tomar las banderas. Y yo sigo diciendo que las generaciones anteriores a ustedes debimos haber hecho algo más por, por, por mejorar las cosas, pero lamentablemente no lo hicimos. Y pues ustedes son los que en este momento, ustedes de esta generación y los que están allá afuera haciendo plantones y marchando y todo eso, son los que les ha tocado cargar con ese bulto y pues obviamente uno entiende que están mamados, ¿cierto? Que están mamados y que hay que buscar los cambios. Que lamentablemente estamos en pandemia y pues eso es un riesgo, salir a la calle y arengar y toda la cosa. Pero yo sigo pensando que nuestra generación, esa a la que Jaime Garzón le hablaba, nuestra generación debió haber hecho más. Pero lamentablemente, ustedes, esta generación, están pagando la falta de que tuvimos nosotros. Yo por eso quisiera, de pronto, de alguna manera, decir, oiga, sí, creo que nos faltó huevas, perdón pues la palabra, pero creo que faltó como eso. Pero bueno, afortunadamente, pues siempre se puede lograr un cambio desde la parte, eh, desde el respeto. Obviamente, condenando y sacando aparte, pues los que tiran piedra y los que rompen cosas, que eso no debería ser de uno y del otro lado, ¿vale? Entonces, pensemos en eso cuando, cuando miremos el tema social, ¿de acuerdo? Cuando miremos el tema social. Obviamente siempre como siempre les digo, desde un sentido crítico, desde un sentido muy imparcial, ¿vale? Ni para un lado ni para el otro, porque siempre hay que darle la derecha tanto a los unos como a los otros, ¿vale? Ese sería como el mensaje de hoy y esa sería como la clase muy sintetizada, porque creo que nos falta hablar mucho sobre ese tema. Muchachos, gracias. Nos vemos el jueves. Profe, muchas Gracias, gracias Master. a ti. Profe, Bueno, nos vemos. muchas Gracias.